Muy buenas tardes, es un placer, una bendición saludar a cada uno de mis hermanos y de cada personita que se conecte a esta red. Deseo que Dios le bendiga de una manera especial, que la gracia y la bendición del Dios Altísimo esté sobre su vida. Este ha sido un domingo espectacular, fue una mañana gloriosa en nuestra sede del barrio Providencia, una palabra de Dios para cada uno de los asistentes, un milagro sobrenatural para muchos, ¿por qué no decir para todos? Porque el mayor milagro es que Dios nos dé una palabra que oriente, que guíe nuestra vida. Escuchamos testimonios maravillosos, muy agradables de ver que Dios está orando en cada persona. Muy agradecidos a Dios por esa bendición. También en nuestra hermosa ciudad de Tuluá, el corazón del valle. Qué bueno que nuestros misioneros fueron a hacer esa labor, que la bendición de Dios ha estado sobre ellos, sobre Aldemar Mosquera y los demás que estuvieron allí haciendo la preciosa obra de Dios. Que el Dios del cielo nos conceda ver el fruto, porque la Biblia dice que aunque pueda ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, volverá a la tarde trayendo sus gavillas. Un día espectacular, mucha gratitud en el corazón, agradecidos a Dios, nuestra celebración en el barrio popular, espectacular. Esperamos que aún quienes se conectaron a esta red hayan sido muy bendecidos con la palabra que Dios nos dio. Bueno, le invito a orar en esta tarde. Soberano Señor, no tenemos en el corazón más que gratitud por toda tu misericordia, por toda generosidad que has tenido. Señor, nos unimos en este día a la conmemoración que se hace del cumpleaños de la hermosa ciudad de Armenia, la ciudad donde nos has colocado. Estos 135 años para Armenia han sido de bendición, de luchas, de dificultades, pero de ver las bendiciones del cielo y de ver, Señor, que esta tierra no solamente es la ciudad milagro, es la ciudad de los milagros del Dios del cielo. No te has quedado sin testimonio, no te quedarás sin testimonio allí en la ciudad, en la vereda, en la región, en la nación donde somos oídos en esta tarde. No te quedarás sin testimonio. Tú obrarás, tú bendecirás a todo aquel que se acerca confiado a ti, a todo aquel que quiere, que espera un milagro. Tú lo bendecirás y lo ayudarás. Señor, creo en tus respuestas para cada una de las personas que ora por sus familiares, que ora por sus hijos, por sus hijas, las mujeres que oran por su esposo, los esposos que oran por su esposa. Creo en el milagro de la sanidad para Jacobo Cortés. Creo en el milagro de la sanidad para Gustavo Mondragón, para Cristina Ríos, para María Percy de Palacio. Creo en el milagro de la salud para Luzmeri Velasco y para todo aquel que puede creer en tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres merecedor de toda la honra y de toda la gloria. Y no te quedas sin testimonio. Aún allí en Nazaret, donde dice tu palabra que te dolía la incredulidad, porque deseabas sanar y bendecir. Sanaste a algunos pocos. Pedimos que a través de esta onda, del espectro de este programa, tú toques las personas, las liberes de toda maldición, las liberes de toda atadura, obres milagros de sanidad en el cuerpo y en el alma. Sana, Señor, toda alma en esta tarde. Quita la angustia, la depresión, la ansiedad,
la incertidumbre, y haznos, Señor, como dice tu palabra asegura, el justo está confiado como un león. Haz que se vaya de nosotros el miedo, la angustia, la expectativa del mal, y que venga por tu mano poderosa la expectativa, la certeza de la bendición. Provee para los que están buscando un empleo digno, bueno, donde puedan crecer, desarrollarse. Trae bendiciones a los empresarios, microempresarios que hay en nuestra ciudad, en nuestra región, en cualquier lugar del mundo. Bendice cada persona que puede confiar en ti, que puede esperar un milagro tuyo, una respuesta en el negocio, en el pequeño negocio, en la mediana empresa, en la gran empresa. Tú eres el Dios que bendice, y tomo tu palabra para decir a cada persona que confía que no importa el tamaño de su negocio, Dios no menosprecia la pequeñez, pero Él engrandece la pequeñez. Y tú dices, Señor, y lo tomo esta tarde, aunque su comienzo haya sido pequeño, su postrer estado vendrá a ser muy grande. Digo eso para la bendición de quien está tratando de salir adelante con una pequeña empresa, con un negocio, para quien tiene un negocio que le parece insostenible. Pero digo, Señor, que en esta tarde puede confiar, puede volver su corazón a ti y pedir a ti una bendición, una oportunidad para creer, y que ahora en el nombre de Jesús de Nazaret todo negocio sea prosperado, bendecido, toda empresa tenga resultados, especialmente los negocios, las empresas que sirven para el bien, para la familia, para el descanso, para la diversión sana. Señor, tú estás con los que hacen el bien. Bendice las personas que trabajan con mercado, con comestibles, que tratan de suplir el hambre de la gente, aunque sea por un dinero, pero lo hacen con amor. Preparan sus materias primas con amor. Dios, que toda persona sea muy bendecida y que tu gracia sostenga a cada persona. Señor, en esta tarde oramos para que tú nos permitas conocerte como Señor y como Salvador, y podamos entonces tener no solo una bendición, sino tener en nuestros corazones, en nuestras almas, al Dios que bendice con toda bendición, al Dios que trae la verdadera bendición y que no añade tristeza con ella. Gracias, Señor, por bendecir cada madre soltera, por bendecir cada hogar, porque puede estar desamparado de la figura paterna humana, pero no de la figura paterna espiritual. Tú eres el creador de hombres y de mujeres. Bendice cada familia. Mira al solo, Señor, mira al que se siente desamparado, hombre o mujer, que a través de estas líneas pueda estar escuchando esta palabra y se siente solo, se siente sola. Puedo decirte, no estás sola, no estás solo. El Dios del cielo es tu ayudador. Él es que se sostiene por tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Que la bendición tuya, Señor, fortalezca los corazones de los que están jóvenes y se sienten confundidos, de los que están en una edad adulta y sienten las obligaciones y sienten que no pueden. Darles una luz, darles tu ayuda. Los que están en la tercera edad, que se sienten abandonados, tú dices en tu palabra que aún en las canas y las vejez, tú no nos dejarás, nos sostendrás
nos bendecirás y nos ayudarás. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Qué bendición poder orar y qué bendición sobre todo poder creer que nuestras oraciones tienen una respuesta de parte de Dios. La Biblia asegura que todo el que busca a Dios, todo el que hace el esfuerzo de creerle, que toma su palabra, que la oye y abre su corazón para creer, será recibido por Él. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Estábamos mirando en la palabra de Dios en esta mañana una historia interesante y dimos un contexto que está en Segunda de Samuel, el capítulo 15. Segunda de Samuel, el capítulo 15, es el relato de algo que tal vez el rey David olvidó y puede ser el reflejo de muchos de nosotros que a veces olvidamos, aunque conozcamos la palabra de Dios, la advertencia, la amonestación de la palabra del Señor. El rey David había cometido serios errores, pero había sido perdonado por Dios. Dios lo perdonó. Pero decimos que en la vida humana hay dos poderosos pastores. Hay un pastor cruel que encierra a sus prisioneros en mazmorras, que no les abre la cárcel, que se enseñorea de ellos con mano dura. Pero el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Mateo que cuando ese poderoso está confiado, viene otro más poderoso que él, lo despoja de sus armas en que confía y le quita el botín, las almas preciosas de los hombres, y echa fuera los demonios, porque la Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero la Biblia nos llama la atención, y quiero tocarlo en ese tópico en esta tarde, de que nosotros no podemos olvidar las acechanzas de ese pastor poderoso que es mentiroso y padre de toda mentira. Y debemos de refugiarnos en el que es todopoderoso, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, ante quien se doblan las rodillas de los principados, de las potestades en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, ante nuestro Señor Jesucristo. El rey David no sabía eso. Era otra época, era la época de la ley, pero estaba el Espíritu Santo, estaba el Dios Todopoderoso, estaba el mismo Señor Jesucristo y estaba el enemigo de su alma. Él olvidó, se sintió bendecido, pero este enemigo furioso empezó a trabajar en el corazón de su familia. Hubo una decepción familiar que usted puede buscar en la Biblia. Este hombre Absalón fue prácticamente desterrado, pero fue perdonado, fue restituido. Pero eso que el enemigo había puesto en su corazón empezó a dar fruto. Y miremos lo que dice la Biblia que empezó a hacer. Capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Empezó muy sutilmente a mostrar un poderío, una supremacía en fuerza. Pero como el que lo estaba inspirando
era el padre de toda mentira. Seguramente usted recuerda ese texto que dice: los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. No es que tenemos que ser antipáticos, pero nosotros aplicamos la sabiduría que viene de lo alto. La gente de este mundo aplica la sagacidad, que tiene que ver, si usted lo recuerda, con ese pasaje de Santiago, donde dice que hay una sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es de buenos frutos, pero hay una que tiene celos amargos y contención en su corazón, y que realmente es diabólica, terrenal. Eso es sagacidad al extremo. Este hombre entonces mostró su poderío, pero además dice, se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Sagacidad, astucia, celos amargos y contención, pero con una inspiración del mismo demonio, aparentando amabilidad, mostrando un poderío. Triste la historia, arrastra un poco de gente en rebeldía, pero lo que yo quiero que entendamos nosotros a la luz de la Escritura en Efesios el capítulo 6 es, mi amado hermano, que Dios sí nos perdona, que Dios sí nos ayuda a seguir adelante, pero tenemos que tener cuidado con lo que dejamos que se siembre en la casa, en el hogar, con papá, con mamá, con hermanos, con esposa, con hijos, en la empresa, en el negocio, y por qué no decirlo, a veces atrevidamente, hasta en nuestra relación como iglesia. Miremos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que nos muestra la palabra y lo que nos muestra la historia del rey David es que Dios sí nos perdona. Y en el tiempo de la gracia él dice, literal, gráficamente, para hacernos entender, dice que todos nuestros pecados los sepulta en lo profundo de la mar y nunca más hace memoria de ellos. Pero este pastor fuerte aprovecha los descuidos
las pequeñas necedades nuestras, los momentos de palabras ociosas, los momentos de la ira, las actitudes negativas, para sembrar en quienes están a nuestro alrededor esa raíz de amargura. Eso es lo que hace Él, no solo con nosotros, sino con las personas que están a nuestro alrededor. Tenga en cuenta qué está sembrando en el corazón de su familia. Tenga en cuenta que está sembrando en sus relaciones con otras personas. Tenga en cuenta cómo está llevando a cabo su vida espiritual. ¿Cuál es la solución? La Biblia dice, porque Dios se había perdonado a David, pero ahora estamos en tiempos mejores, tiempo de gracia, tiempo de la obra del Espíritu Santo, que debemos tomar toda la armadura de Dios. Qué importante que usted tome cada una de estas expresiones y pueda aplicarlas en el plano espiritual. Aprenda a tener fe, aprenda a tomar la palabra, aprenda a tener dominio sobre sus pensamientos, pero conviértase en un intercesor, en alguien que ora, en alguien que da el ejemplo de la humildad, que da el ejemplo del compromiso con Dios, que da el ejemplo del perdón, y todo lo que Satanás quiera sembrar en quienes están a nuestro alrededor, el Dios del cielo lo anulará. Recuerde que Él dice que lo que nosotros, estando de acuerdo como iglesia, atamos sobre la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos sobre la tierra, será desatado en el cielo. Qué interesante que usted tome esa actitud hoy. David no lo sabía. Sin embargo, David es el ejemplo, porque recuerde cuando él fue a vencer a Goliat, lo primero que hizo Saúl fue vestirlo con su armadura. Y él tuvo que decirle, no puedo andar siquiera con ella porque nunca lo he practicado. Pero él sabía otra forma. Él sabía confiar en Dios. Él había derribado cientos de veces al león, al oso, invocando a Dios, había librado su rebaño de las manos de ellos. Y él dijo, el Dios que me ha ayudado, Él derribará a este filisteo. Así que, mi amado hermano, empiece desde donde está usted a tomar en serio la palabra de Dios, a decirle a Dios, purifica mis pensamientos, ayúdame a controlar la expresión de mi rostro, la expresión de mis palabras, a no hablar en medio de la ira, en medio del calor, a decir cosas de las cuales yo me pueda arrepentir y Satanás pueda tomar oportunidad para dañar, para hacer su obra maligna. Que el Dios del cielo te bendiga. Imposible hacerlo sin reconocerlo a Él. Te invito en esta tarde a orar. Ora conmigo. Soberano Dios, en esta tarde yo reconozco que el Señor Jesucristo es el pastor de los pastores. Es el Todopoderoso, es el buen pastor que vino a dar su vida por sus ovejas y que vino a darme vida y vida en abundancia. Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Señor, te bendigo por tu amor y misericordia y te doy gracias, Espíritu Santo, por ayudarme, por darme la sabiduría que es mucho mejor, porque es llena de buenos frutos. Gracias, Señor, porque viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración,
Sería una bendición para nosotros apoyarte, ayudarte en la vida espiritual. Comunícate con nosotros al 315-458-9562. Será una bendición poderte orientar. Bueno, comenzaremos nuestro programa Biblia Abierta para dar respuesta a las preguntas razonables. Buenas tardes para todos. La primera pregunta dice, cuando una persona es muy puntual al GPS y se le da el anuncio de la importancia de asistir a la iglesia, y esto es muy importante, su actitud es contraria. ¿Por qué sucede esto? Bueno, muchas veces no solamente hay personas escépticas, sino tal vez mi amable oyente recuerda la historia de la mujer samaritana. Cuando hablamos de la mujer samaritana tocamos varios problemas que había en ella, pero dos asuntos básicos que había en ella era la discriminación. El pueblo samaritano había soportado por siempre no solamente su fragilidad doctrinal, sino el menosprecio del pueblo judío. Por eso en ella había un prejuicio racial y un prejuicio espiritual. Cuando Jesús le ofrece el agua de vida, cuando ella entiende que le está hablando de un asunto espiritual, dice: es que ustedes los judíos dicen que es así, pero nuestros padres dicen que es así. Entonces, para mí es una persona con prejuicios. En el tiempo moderno, nosotros no sabemos si ha estado en un grupo y hay tantos lugares. Hay lugares de sana doctrina donde hombres y mujeres cumplen los parámetros que dice Eclesiastés. Hay impíos que hacen obras de justos y hay justos que hacen obras de impíos. Puede haber un prejuicio por malos testimonios, puede haber un prejuicio por haber sido sorprendido con una doctrina errada, de esas que esclavizan, que monopolizan, que toman el dominio de las personas. No lo sé, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que yo puedo orar y dar la palabra, y entonces en un momento dado o la persona se determina por Dios o sencillamente se aparta. Al fin y al cabo, sin ser lo básico, también la Escritura dice: no es de todos la fe. Hay gente que por más que Dios los bendiga, por más que Dios les hable, van a cerrar su corazón, van a endurecer su cerviz. ¿Qué podemos hacer nosotros? Interceder por ellos, rogar en la presencia de Dios que ese compañero nuestro que nos ayuda a testificar de Cristo, el Espíritu Santo, nos pueda guiar y pueda tocar a esas personas. Hay un ejemplo en la Biblia y dice que es un hombre que va a una viña y dice: son 3 años que he venido a esta viña a buscar fruto y no lo hay, es inútil. Entonces el mayordomo intercede y dice: Señor, por favor, le ruego, permítame que yo la abone, que yo la trabaje, que yo la cultive este año. Dame la oportunidad este año. Y si no da fruto, entonces la cortarás. Lo que está diciendo Dios es que así haya un terreno duro, no hay nada que no derribe la oración de un hombre, de una mujer apasionado
apasionada por las almas. Estas batallas por el alma no se ganan con la discusión de quien tiene la razón. Se gana cuando el Espíritu Santo doblega a la persona y sin mucha fuerza nuestra, la persona decide: yo necesito al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Haz lo que hizo ese hombre. Dile a Dios: Señor, permíteme abonar y cavar, trabajar esta viña. Y entonces un precio en oración, un precio quizá a los que saben hacerlo en ayuno, un precio en humildad, en ruego ante la presencia de Dios, en lágrimas. Y esa tierra estéril, Dios la convertirá en una tierra fértil. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cómo entender cuándo los sueños vienen de parte de Dios? Bueno, la Biblia dice que es una señal profética de estos últimos tiempos, que Dios dará sueños y visiones. Y realmente a veces la gente confunde los sueños con las visiones, pero voy a explicarlo no a profundidad. Los sueños sencillamente es que la persona toma su reposo y tiene un sueño. Visiones cuando a veces, estando despierto, diferentes formas usamos, la persona tiene una especie de visión. Tomemos la Biblia. Hebreos capítulo 1 es nuestro primer punto para hablar de este tema. Hebreos el capítulo 1. Y dice de la siguiente manera. Hebreos el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en este otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La principal manera de Dios hablar ahora es a través del Señor Jesucristo. Visiones como a Cornelio, sueños de otra índole. Si es alguien que no conoce a Jesucristo, necesariamente lo conducirán a alguien que le hable, a alguien que le diga del Señor Jesucristo. Pero si hay sueños, en el libro de Job en el capítulo 33 dice lo siguiente. Job capítulo 33. Recuerde que Job es posiblemente el primer libro escrito en la Biblia, Se cree que es el primer libro. Y en el capítulo 33 dice, versículo 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y en su vida de que perezca a espada. Dios sí habla por sueños, pero siempre es para dar una oportunidad. ¿Cómo sé yo que es un sueño de Dios? Porque pueden haber sueños motivados por mi inconsciente, por mi preocupación. Lo que modestamente he podido entender es que cuando es de parte de Dios, nosotros le podemos decir a Dios
que nos vuelva a dar el sueño. Y se puede repetir una y otra vez. Josué tuvo una visión que se repitió en diferentes formas. El copero y el panadero en la historia de José tuvieron sueños que traían una revelación de parte de Dios. Ahora, pienso como una persona que conoce la Biblia, que si Dios trae una revelación de una catástrofe, de un sufrimiento para una nación, para un pueblo, no es algo que Dios tajantemente determinó. Amós capítulo 3 dice lo siguiente. Libro de Amós, cerca del Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Amós capítulo 3. Y leemos en el capítulo 3, vamos a leer en el versículo, capítulo 3, podemos leer en el versículo 6. Se alborotará, se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? La verdadera traducción es no haya permitido, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces aquí dice que Dios revelará. Pero ¿para qué revelará el Dios un sueño? De catástrofe, de tragedia, de dificultad. Para que usted lo evite. Para que usted le ore a Dios si usted tiene que hacer algo. Y si es con otras personas, para que usted tome la valentía, pero guiada por Dios, de hablar de la forma de escapar. Hay sueños que son no solamente provocados por nuestra carne, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, sino que son provocados por el mismo Satanás. Y está en el libro de Job, en el capítulo 7. Todos sabemos que lo que estaba pasando en la vida de Job era un ataque de Satanás y que él mismo no entendía. Él mismo, en cierta forma, culpaba a Dios. Y lo asombroso es que Dios aceptó tener la culpa. Pero usted y yo sabemos que no era Dios. ¿Por qué asume Dios la culpa? Porque Él le permitió a Satanás tocar a Job, sin ir más allá de su permiso. Pero Satanás hizo hasta donde más pudo, abusando. Y mire lo que dice Job en el capítulo 7. Cuando digo, versículo 13, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. En otra parte de la Biblia dice que él deseaba que llegara la noche para descansar, pero tenía estas visiones, estas pesadillas, decimos nosotros, y entonces deseaba que llegara la mañana para tomar su amargura de rascarse con un tiesto de loza, una sola llaga en la cual Satanás lo había convertido. Entonces hay sueños que son de Satanás, hay sueños que son del inconsciente y hay sueños que son de Dios. Los sueños de Dios
pueden hablar de tragedia, de reprensión, pero siempre hablarán de una oportunidad. Y ante su oración, Dios lo repetirá, lo repetirá, lo repetirá. Pero no puede haber solamente un sueño de terror y de angustia. Siempre Dios dará una vía de escape. ¿Cómo conozco el sueño que es de Dios? Porque siempre habrá una oportunidad de liberación, de bendición y de vida. Y yo podré decirle, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo evitar la tragedia? ¿Cómo puedo evitar la muerte? Y Dios me guiará para atar, para reprender o para hablar en su nombre a una persona que está pasando, que está mereciendo, que está buscando la reprensión. Espero haber dado una respuesta a su inquietud. Dios le bendiga. La tercera pregunta dice, por favor, explicar la palabra del libro de Romanos, capítulo 14, que dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes, porque hace referencia a la comida. Tú tienes ahí el versículo. Romanos capítulo 14, ya lo buscamos. Bueno, recuerde que es interesante que usted note el texto y que nos lo dé bien para poder nosotros mirar y muchas veces encontrar el contexto en el mismo capítulo o en el mismo libro. Romanos 14, versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Para nosotros parece no significar nada, sin embargo debemos de recordar que en nuestro contexto existen muchas personas, unos sinceramente así aprendieron, otros se pararon en eso para condenar a todo el mundo, que opinan, que contienden sobre las comidas. En el tiempo de Jesús era más fuerte. Los judíos eran escrupulosos, no comían cierta carne de ciertos animales revelados en la ley. Entre ellos estaba brevemente el pescado sin escamas, la carne de cerdo, y entonces ellos eran escrupulosos y juzgaban a los discípulos y a Jesús mismo sencillamente porque comían sin lavarse las manos. En San Marcos capítulo 7 dice que él dijo lo siguiente, versículo 14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto está aquí en la Biblia. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Los religiosos de la época de Jesús se enfurecían, odiaban a Jesús, porque ellos tenían como método de santidad el no comer ciertos alimentos, escrupulosos, pero hacían daños, menospreciaban al mismo Jesús, lo menospreciaron, no les importaba el ser humano, ponían su ley por encima del ser humano. Pero Jesús dijo que todos los alimentos son limpios, que ahora podemos orar. En Colosenses dice que cuando uno no come ciertas cosas, hay cierta reputación de sabiduría. Pero se pone de acuerdo con la palabra del Señor Jesucristo y dice, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Si usted evita el tinto, evita que su sistema nervioso se altere, aunque ahora hay algunos estudios serios que aseguran que ayuda a muchas otras circunstancias del cuerpo humano. Si usted evita la carne de cerdo, pues entonces usted evita muchas posibles infecciones, muchas posibilidades de cáncer, muchas posibilidades de maldiciones. Y así sucesivamente. Hay reputación de sabiduría en abstenerse de cierto alimento, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero en Romanos capítulo 14 está la razón. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces lo que la Biblia nos enseña es que lo malo de esta práctica es que la persona aprenda a juzgar a los demás y a condenarlos. Dice, cada uno debe de estar convencido. El que no come, para el Señor lo hace, pero no juzgue al que come. El que come le da gracias a Dios, ora a Dios y purifica su alimento, pero no juzgue al que no come. Por aquí dice, estoy evitando lo que dice del día, pero es lo mismo para el que hace diferencia entre día y día. Dice, uno juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de
caer al hermano. Y luego sigue hablando de la comida. Es en esa época muy fuerte el concepto de comer o no comer ciertos alimentos. En este tiempo hay muchas personas que han conocido el Evangelio, pero han conocido un Evangelio de no coma esto, no beba esto. Repito, la Biblia dice en Colosenses que quien se abstiene tiene cierta reputación de sabiduría, pero no tiene ningún valor contra las obras de la carne. Pero sí es un daño cuando yo juzgo, cuando yo menosprecio, cuando desaliento a la persona. Las personas que hacen esto a veces dicen, usted está buscando a Dios, pero no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque está comiendo tales carnes, está haciendo esto. Y estamos diciendo entonces que Cristo no es suficiente. También nos dice a nosotros que el Señor es el que juzgará, que yo no puedo menospreciar y decirle a alguien, porque usted no come, usted será condenado. El Salvador, por excelencia, es el Señor Jesucristo. Así que pongamos al Señor Jesucristo por encima de la comida, por encima de la bebida, por encima de los días, y permitámosle a Él ser el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y sin la comida, lo que yo como escandaliza, hace daño a mi hermano, dice que por amor al Señor, que murió por mi hermano en la fe, que es débil, yo le enseño, pero no contiendo, ni lo desprecio, ni lo juzgo. Espero que Dios haya hablado a su vida y usted puede tomar en el libro de Romanos capítulo 14 toda la información bíblica que el Espíritu Santo dejó sobre el tema de las comidas. Bueno, Dios le bendiga. Espero que el Espíritu Santo le dé mucha luz, que usted pueda seguir adelante con un Señor maravilloso que es el dueño de toda la gloria, que está bendiciendo, salvando, sanando y liberando en este tiempo de la gracia. Recuerde que mañana lunes tendremos nuestro programa La Hora de Poder por la emisora Suldemaita Radio 106.9 FM de 5 a 6 de la mañana. Será una bendición poder compartir con usted. Oremos a Dios, soberano Dios. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por los principios que hemos podido tocar esta noche. Te ruego que afirmes el corazón y que cada persona que escuchó pueda hacer lo que hacían los hombres y mujeres de Berea. Pueda ahora abrir su Biblia y consultar en ella. Y lo que tú digas en tu palabra, esa es la verdad absoluta para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Señor, me has amado con tu gracia y paz. Si otros me han